Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, volvió ayer a presidir el Consejo de Ministros y retornó a una cierta normalidad luego de tener al país en vilo por varios días. Hace una semana, el líder del Partido Socialista Obrero Español publicó una carta en la que informaba a la ciudadanía que iba a suspender su agenda y tomarse algunos días para reflexionar sobre la posibilidad de renunciar a su cargo. El motivo era, según escribió, los ataques que estaba recibiendo desde la oposición su esposa, Begoña Gómez. El día en que Sánchez publicó la misiva, se supo que Gómez sería investigada por la justicia por cargos de corrupción. Sánchez señaló en la carta que la denuncia en contra de su mujer provenía de una organización ultraderechista y sostuvo que era el último paso en una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire, orquestada desde filas opositoras con el objetivo de hacerlo, de fallecer en lo político y en lo personal. Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es: ¿merece la pena todo esto?, escribió Sánchez entonces. El hecho causó un terremoto en España, tanto por las preguntas que planteaba sobre la política actual y hasta dónde puede llegar la dureza de los ataques que a veces se cruzan oficialistas y opositores, como por el misterio que había en torno al paso que daba el presidente. El lunes, finalmente, y tal cual lo había anunciado, Sánchez compareció ante los medios e informó a qué conclusión lo habían llevado sus días de reflexión. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Solo hay una manera de revertir esta situación: que la mayoría social, como ha hecho estos 5 días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. Porque esto no va del destino de un dirigente particular. Eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. En su discurso, Sánchez aseguró que las estrategias, que llamó de fango, no eran patrimonio exclusivo español, sino parte de un movimiento reaccionario mundial. Llamó entonces a los españoles a mostrarle al mundo cómo se defiende la democracia. No anunció ninguna medida puntual en ese sentido. Y la jugada provocó críticas de casi todos los frentes, incluida la coalición que sostiene al presidente en el Parlamento. Los cuestionamientos más feroces fueron los de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, principal opositor de derecha, que ayer anunció que exigirá una comparecencia del presidente ante los legisladores. Según Feijóo, detrás de las palabras de Sánchez hay otra intención. Lo que más me inquieta es lo que se esconde detrás de las amenazas. De las amenazas a la libertad, directas o indirectas, que provienen del gobierno. Estamos ante un presidente acorralado por la presunta corrupción de su gobierno, de su partido y de su entorno. Y en esta situación, lo honroso verdaderamente habría sido explicarse, disculparse y marcharse. Sin embargo, por lo que ha optado es algo muy distinto y muchísimo más peligroso. El señor Sánchez se retiró para preguntarse si merecía la pena seguir y reapareció anunciando que lo que va a hacer es perseguir a todo aquel que ose cuestionarle. ¿En qué puede terminar esto? ¿Puede perder respaldo político Sánchez, un dirigente hábil que ha sabido rehacerse una y otra vez? Bueno, vamos a profundizar en este llamativo episodio con Homero Fernández, periodista uruguayo radicado en Barcelona, en España. ¿Qué tal, Homero? Buen día. Buenas tardes para ti. Un gusto reencontrarnos. ¿Qué tal? Buen día.
Feliz Día de los Trabajadores para todos. Muchas gracias. Lo mismo para ti, Homero. Bueno, a ver, empecemos por el contexto. Contextualicemos, si te parece brevemente, las acusaciones de corrupción que hay hoy en torno al gobierno de España, eso que a lo que hacía referencia el opositor, Núñez Feijóo, ¿no? Lo último es lo de Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, a quien se le acusa de tener vínculos con empresas privadas que obtuvieron ayudas y contratos del gobierno. Brevemente, para que entendamos desde acá ¿de qué se trata? Bien, como ya hemos conversado la última vez acerca de que el último gran asunto de la corrupción en España tiene relación con la venta de los contratos para la venta de mascarillas durante la pandemia, que de alguna forma ha llegado a tocar al Partido Socialista Obrero Español. Esa es una investigación que está en activo por parte de la justicia para saber, ha implicado ni siquiera funcionario, un allegado al Partido Socialista que fue como digamos, el Koldo García se llama, era el chofer, asistente de uno de los principales políticos del Partido Socialista Español, que llegó a ser ministro, Ábalos, que luego ya no renunció a su cargo de diputado y se mantuvo como diputado independiente porque mantiene su inocencia en el caso. Es decir, es un caso de corrupción bastante grande y que todavía no está claro. Pero en ese contexto se agregó, como tú bien sintetizabas, el asunto de la esposa del presidente Sánchez. A ver, aquí hay varios asuntos. Uno, la esposa del presidente Sánchez no es, pensemos, alguien que está alejada de las empresas o de la actividad laboral. Ujú. Ella ha sido siempre una profesional del marketing, de la recaudación de fondos, incluso ha dirigido y dirige una cátedra en la Complutense de Madrid. Estudió marketing, como decíamos, en Madrid. Trabajó 18 años en el grupo Inmark, desempeñándose en las estrategias y en el entrenamiento de las personas. Es alguien que tiene una actividad por sí misma. Es alguien que ha hecho su propia carrera independientemente del rol que hubiere hecho su marido a lo largo de estos años, ya sea como simple militante del Partido Socialista o como dirigente y ahora como presidente. La denuncia viene un poco en relación a esa actividad y a esos vínculos profesionales que Begoña Gómez ha tenido con ciertos empresarios. En principio se le acusa, a quien acusa es el llamado sindicato o pseudo sindicato, como se le dice aquí en España, del colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias, que ya hablaremos. Basados en 8 informaciones de medios de prensa digitales, hace una denuncia ante la justicia involucrando a la señora Gómez en estar relacionada con influencia para que el gobierno español, el de su marido, presidido por su marido, ayudara, por ejemplo, a rescatar a la compañía aérea Air Europa en los momentos de pandemia. Una cosa común en ese tiempo, donde las ayudas del gobierno para las distintas empresas era frecuente, evidentemente siguiendo los pasos administrativos correspondientes. De hecho, Air Europa obtuvo esa ayuda y aún debe una gran cantidad de millones de euros que ha venido pagando últimamente. ¿De qué se le acusa específicamente en el periódico o en el medio digital? Es de conocerse, de haber tenido una reunión con un miembro de la Fundación Guacalúa, que depende de Air Europa. Begoña Gómez
presidía también, entre sus cosas, era directora ejecutiva del Africa Center de la Universidad Instituto de la Empresa. Lo fue a partir del año 2018 y hasta el 22. En su carácter de principal de esa institución, hizo contactos para intentar que esta fundación de Era Europa invirtiera o donara ¿eh? 40.000 euros al año para un proyecto de intentar traer profesionales o estudiantes africanos Ujú. a España para que tuvieran distintas actividades de profesionalización de sus carreras. Esto al final no se hizo por el tema de la pandemia, pero se llegó a hablar de eso. En este recorte de prensa se establece. Y ahí mismo se dice que de esos 40.000 euros que ayudaba Era Europa a la fundación, 15.000 euros habían quedado separados para, digamos, funciones operativas, viajes internacionales en primera clase, etcétera. Ahora, ¿qué dicen de esto? Que eso ocurrió, ese apoyo ocurrió antes, poco antes de esa asistencia financiera que el gobierno español le dio a Air Europa. Ujú. Esa es la eh, información que publicó y que junto a otras 7, que no vale el punto aquí detallar, conforma, digamos, el paquete de denuncia, el folio de denuncia de 7 hojas que hace Manos Limpias. Primero, inicialmente, Consultado, a ver si entendí bien, Homero, primero el PP incluso presentó una denuncia ante la Oficina de Conflictos de Intereses, ¿no? Que se archivó y el caso cobró como un nuevo impulso cuando se dio la nueva denuncia de Manos Limpias. es correcto, así es. Oficialmente fue desestimado. Ahora, ¿qué pasa? Que la justicia, a través de un juez, admite la denuncia para empezar a investigar. Manos Limpias es una organización, como decíamos, que, por ejemplo, su presidente o su director principal, que se llama Miguel Bernat, junto con otro funcionario de esa organización, fue denunciado en su momento y condenado a 8 años de prisión por estar extorsionando a algunas entidades bancarias, amenazándoles de que si no le daba cierta cantidad de dinero, él iba a iniciar una campaña de desprestigio contra esas entidades bancarias. En un tribunal de primera instancia lo halló culpable y luego el proceso llegó hasta el Tribunal Supremo, que finalmente dejó de lado eh, el- la encarcelación de esta persona. Porque si bien dijo el Tribunal Supremo de que estaban probados los hechos, Ujú. no había suficientes pruebas de violencia por parte de Manos Limpias, ni tampoco que hubiese habido intimidación, que son aparentemente, yo no sé de leyes, pero aparentemente son los detalles básicos para que pueda ser consolidado el delito con cárcel. Entonces, sí hicieron lo que hicieron, pero no tenemos pruebas de que lo hayan hecho con las agravantes de la ley. ¿Mm? Es decir, Manos Limpias aparentemente no tiene las manos limpias porque ya ha sido también señalado en otras ocasiones como un instrumento de la derecha o de la ultraderecha que utiliza este tipo de información o incluso rumores para estar constantemente abriéndose paso en los tribunales. Ahora, los reproches que se hacen, entre otras cosas, a la justicia o al juez que admite el caso para empezar a investigar, la señora Gómez no está acusada formalmente, pero los que dicen, critican al juez que admite, digo, este caso, es que lo hace sin tener
causas o hechos realmente sólidos, ¿no? Que lo hace a partir de recortes de prensa. E inclusive, al otro día de la presentación, se le inquirió a la gente de Manos Limpias cómo hacían esto si no se sabía si eso era verdad, si eran recortes de prensa. Entonces la, la manifestación de Manos Limpias fue, bueno, ese no es mi problema, ese es problema del juez y de los que publicaron eso, decir si es o no es verdad. Ujú. Homero, para traerlo a lo más reciente entonces, ya entendido este contexto en que se dieron esas denuncias que tanto afectaron a Sánchez, como él dice, bueno, ¿cómo se vivieron esos días de reflexión directamente en España? ¿Tomó por sorpresa la carta que escribió? ¿Y qué pasó en ese interín, no? Bueno, yo no sé si tomó de sorpresa a España o si los españoles se enteraron en general del asunto. Yo supongo que muchos sí, como siempre ocurre, que hay un sector más politizado que otro, ¿no? España, yo creo que tiene la particularidad en la prensa, tanto básicamente en la radio y en la televisión, de tener constantemente programas que hablan de política, Ujú. ¿no? Las ruedas de prensa, las tertulias, no son tan civilizadas ni con contenido tan variado como la tertulia de Perspectiva, en el sentido de que son casi que muy similares a las conversaciones o a los paneles del espectáculo, ¿no? Ajá. Entonces, ahí hay gente seria que opina, pero también hay espectáculo, ¿no? Entonces, ahí evidentemente fue la comidilla, fue el tema del tiempo, de estar hablando todo el tiempo. Eh, el hecho de la carta, por supuesto que sorprende, ¿sí? Sorprende porque es un hecho inédito, nunca se había hecho a lo largo de la historia de España, ¿no? Además fue una carta eh, que también en sí misma causaba polémica. ¿Es espontánea o es estratégica? Algunos decían, no, sí, es espontánea porque incluso no está tan bien redactada, vuelve a reiterar cosas, las comas, según yo estuve mirando la ortografía, dije, bueno, esa coma no va ahí, aquí, bla, bla. Es decir, parecía que no había pasado por ningún especialista en comunicación, digamos, Ujú. que no había pasado el filtro, que había sido muy personal, porque así fue presentada, a tal punto que el presidente dice que él está como aquel rey de Inglaterra dispuesto, o sucesor de Inglaterra, o candidato a la corona, que finalmente renunció por amor, ¿no? Enrique, estos Enríquez, sexto, séptimo, por ahí me corregirán. En este caso también fue personal, pero pasa lo que ocurre actualmente en España. A un gesto del presidente viene la reacción opuesta. Es teatro, es estrategia, no va a renunciar. Incluso el alcalde de Madrid, que es del PP, eh, publicó en su Twitter, Sánchez no renuncia ni con agua caliente, y luego se jactó al tiempo, cuando retiró esa posibilidad, de decir, ya les dije lo que les dije. Entonces, estrategia, o algunos se solidarizaron porque lo vieron una cuestión muy humana. Ujú. Sí, Lo que eso fue uno de los también, aspectos que sorprendió, ¿no? Él mismo lo resaltaba después en su mensaje. Lo que pasa es que también no estamos, quizás fue hábil por el hecho de que, o puede leerse como algo una actitud hábil por el hecho de que no estamos acostumbrados a que un político muestre como su rostro más humano, ¿no? Y él se mostraba afectado a ese nivel, ¿no? Es también, y dicen, sí. perdón, No, yo desde lejos hacía esa lectura, ¿no? Hasta eso tenía de impactante la carta de él, porque en el ámbito político no estamos acostumbrados a esos gestos de donde el político dice, bueno, más allá de que soy político, soy persona y soy un humano atrás con sentimientos, con emociones y no estoy dispuesto a tolerar todo, ¿no?
Así es. Esa era una de esas lecturas, digamos, que lo veían como víctima de un proceso. Pero bueno, las reacciones después de esa carta fueron las que pensamos que siempre ocurren, ¿no? Por ejemplo, Pablo Iglesias, que fue su vicepresidente y en aquel momento Sánchez, antes de elegir a Pablo Iglesias, dijo, yo no dormiría tranquilo con Pablo Iglesias en el gobierno y luego tuvo que pactar con él para poder lograr la mayoría y lo hizo vicepresidente Ujú. del gobierno y luego Pablo Iglesias renunció dándole el lugar a Yolanda Díaz. Pablo Iglesias dijo que había hecho el ridículo. Básicamente lo calificó así. Claro, esto después de ver cómo terminó siendo esta carta, ¿no? Porque para muchos, y eso coinciden, 5 días era demasiado para tomar una decisión, que si era una decisión, había que tomarla en el momento, si era importante, Sobre ¿no? todo No por lo que sé, significaba, ¿no? Estuvo el exacto. Y país en vilo, saber qué era lo que algunos pasaba. algunos lo acusaron de haber dejado al gobierno, pues sobre todo la oposición, de haber dejado paralizado el gobierno, de qué pasaba si esos 5 días ocurría algo importante. Bueno, había un detalle también. Él dijo, yo suspendo mi agenda pública, ¿no? Y dijo, Ujú. voy a seguir trabajando. Evidentemente, no hubo un vacío de poder en ese momento. No, seguramente. Fue más bien me tomo el tiempo para salir, suspendió todos sus actos y se recluyó, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué pasó el lunes 29 cuando llegó el día después de esos 5 días? Perdón, antes, Homero, quiero Bueno, preguntarte, ¿se reflexionó genuinamente sobre la dureza de la política española o simplemente dio para este tipo de especulaciones sobre, o las distintas lecturas, ¿no? Sobre lo que el episodio de la carta generaba? Digo porque la política española suelen darse muy duro, ¿no? y lo que se reflexionó fue más o menos que después de todo esto será más dura Aún. la situación. Es correcto, sí, porque para algunos esto ha sido una muestra de debilidad. Para algunos han dicho, bueno, ahí está el talón de Aquiles de este señor, que, a ver, siempre lo hemos hablado algunas otras veces, tiene la fama de ser sobreviviente continuo, de ser una Ujú. persona que es capaz de salir con algunas acciones políticas no esperadas, como en su momento cuando perdió las municipales, convocar a elecciones nacionales. Ahora, dicen algunos, mientras está hablando de todas las cosas de corrupción, saca el tema de su renuncia. Lo cierto es que para los que pensaban que estaba especulando y que ahora el lunes 29 dijo lo que dijo cuando tú presentabas la grabación, bueno, pero para decir eso que tú sacaste, que todos editaron el titular, he resuelto continuar, bueno, para llegar ahí hubo que esperar 6 minutos de discurso. Sí, 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 seis sí. minutos de discurso del que tú decías, bueno, pero como viene el discurso, parece que va a renunciar. Inclusive su discurso había estado previsto para las 12 del mediodía y en un determinado momento se adelantó a las 11 de la mañana. Y luego se supo de que había estado con el rey. Y entonces los comentaristas, que son los que supuestamente saben, decían, no, no, entonces ya renunció, porque si fue con el rey, ¿qué le va a ir a decir al rey? Mire, majestad, ¿qué tal? Aquí estoy, mira, ¿no? Bueno, resultó que se pasó 6 minutos argumentando y hablando del entorno de su decisión para decir que se quedaba, ¿no? Entonces, para los que lo criticaban, pues abonó un poco más para decir, miren, manipuló hasta el discurso de su presentación de que iba a seguir. Después de que había habido durante el fin de semana muchas manifestaciones de los socialistas y de grupos de izquierda y de políticos de izquierda de la propia coalición que le decían que no había que rendirse. De entre todo este esquema, no sé, yo lo digo
tal vez que por ignorancia de las costumbres políticas o españolas o constitucionales, se extrañó que el rey no se hubiera expedido, o que hubiera hablado, hubiera hecho algún comentario público sobre esta situación, especialmente cuando se supone que al ser jefe de Estado, el presidente del país está pensando renunciar y su argumentación no es solamente renuncio porque atacan a mi mujer, sino que renuncio porque este clima no le hace nada bien a la democracia. Y como tú ahora preguntabas, ¿qué ha pasado? ¿Alguien ha reflexionado? ¿Hay que cambiar? Pues tal vez eh, en un sistema como el español, valdría la pena que el rey se pronunciase para decir, como lo hizo en su momento el rey Juan Carlos, que en aquel golpe de Tejero, de que había que tratar de cuidar la democracia. Y la denuncia, verdadera o no, con los propósitos que tenga Sánchez detrás para decirlo, está claro que hay un avance muy importante de la derecha y de la ultraderecha en el contexto europeo. Y que España está teniendo, es tal vez un oasis político hasta ahora con un gobierno de izquierda. Pero el tema no pasa por quién gobierna o deja de gobernar, sino porque a esa derecha o ultraderecha a la que se le tiene tanto miedo, también le apoya una gran cantidad de personas que al fin y al cabo votan, y en una democracia se vota a unos o a otros. Y en ese sentido, si se resquebraja eh, el respeto a la democracia, como es lo que plantea Sánchez, verdad o mentira, insisto, pero sí hay suficientes factores de que, como lo vivimos en algún momento, yo voy a pensar en Uruguay, cuando comienza en los 70 el desprestigio de los partidos políticos y de los políticos, en que la gente ya empieza a prepararse para recibir otra opción, no necesariamente una opción política. Y aquí en España es evidente que esa democracia joven todavía tiene que pulir muchos elementos, especialmente los relacionados con la organización de la justicia, donde permanentemente los dos partidos grandes, el Partido Popular y el Partido Socialista, son los que tienen en sus manos los nombramientos de los jueces, y en este caso, como ya lo hemos comentado antes, hay un organismo que lleva años sin ser renovado, lleva jueces que algunos llaman ocupas porque están en sus cargos sin habiendo ya cumplido sus términos correspondientes, pero no hay acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para ver cómo se maneja esto. Es decir, que, como tú bien decías, un presidente que se ve débil, intentando o diciendo que va a renunciar por amor en un país que lo han dicho los periodistas importantes, columnistas importantes, está acostumbrado de alguna forma a un gobierno fuerte, incluso llegan a mencionar hasta con términos machistas de una autoridad fuerte. Ver un presidente que pueda renunciar por una cuestión personal tampoco guarda el contexto debido. Un contexto que recordemos, es importante saber que todavía existe eh, una gran estructura militar, religiosa, ideológica, monárquica, que respalda de alguna forma, las opiniones del Partido Popular, decirlo, como menos. Es decir, que hay una estructura. Estaba pensando, también es cierto que había quedado como en un callejón sin salida, ¿no? Porque si hubiera renunciado efectivamente, también las acusaciones hubieran sido muy fuertes de, bueno, termina renunciando en definitiva porque es culpable, o sea,
podría haberse dado la sospecha también por ese lado, ¿no? No estaba claro que si hubiera seguido el otro camino, ahí despejaba la cosa y la cosa quedaba quieta, ¿no? El debate se calmaba, todo lo contrario, ¿no? Estamos ahí justamente. Hiciera lo que hiciera, Iba a estar en la misma. alguien le iba a criticar. Porque ese es el estado actual de la política, porque incluso después de que él dice, bueno, me quedo, sus propios socios de la coalición, por ejemplo en Cataluña, Esquerra Republicana, a través del presidente aragonés, dijo que mantener al país durante esos 5 días era en ese stand-by, era una frivolidad absoluta, dijo. Y insistió en que esa decisión de Sánchez no tenía nada que ver con el ataque a su mujer, sino con cómo influir en las elecciones de Cataluña, porque de esa manera dejaba al Partido Socialista catalán protegido durante 5 días. Es decir, cada quien Mm. mira las cosas con sus propios anteojos. Es decir, es, y como opinar, ya yo lo estoy haciendo, es de alguna forma gratis. eh, Creo que es todo muy polifacético, tiene demasiadas sutilezas, demasiados alambrecitos dentro de ese sistema, ¿no? Inclusive Puigdemont, que es el candidato a la presidencia por Junts, que es el otro aliado de Sánchez en el Parlamento español, también dijo que no entendía, bueno, que sí entendía lo que había hecho, pero que no lo podía aceptar, que era verdaderamente una frivolidad, también lo comentó. Es decir, que pese a eso, lo van a seguir siendo aliados en el Parlamento español porque todos necesitan de esa alianza. Es decir, Sánchez lo necesitan y ellos lo necesitan a Sánchez, porque de lo contrario sería abrirle paso a un gobierno del Partido Popular Claro. que no les interesa ni les conviene. Homero, tenemos que ir cerrando, pero quería preguntarte, a ver, en ese discurso de 8 minutos y algo, ¿no? Donde decíamos, bueno, generó esa expectativa para dar su definición de que seguía efectivamente en el gobierno en el minuto 6 y pico. Em, Él menciona, ¿no? Y habla de que hay que regenerar la democracia, que va a trabajar por la regeneración de la democracia. Ahora, de hecho, según ha dicho, su equipo está trabajando en un plan en ese sentido. ¿Se sabe algo al respecto y cómo puede continuar esto? No, no se sabe nada. Incluso volviendo a las reacciones, le critican a él que en ese momento no hubiera dicho nada, que por lo menos podría haber esbozado algo. A ver, Sánchez dice, para plantearlo así, que se trata de regenerar la democracia pensando en que él entiende que muy fácilmente se arman campañas en contra de los políticos, por decir, pero eso es realidad. Muchos le reprochan de que se da cuenta ahora porque le toca cerca, pero antes estuvieron otros partidos y otros políticos, Podemos en Madrid, con Pablo Iglesias intentándolo involucrar con Chávez, de recibir dinero, fondos de Chávez, los independentistas también investigados con cuestiones financieras, chantajes a los, eh, a los bancos de Andorra a través de aparatos de la policía mismo. Entonces, regenerar es regenerar las instituciones, ¿no? Y él tiene en sus manos un Ministerio del Interior, que al fin y al cabo también es de donde salen los efectivos policiales y donde salen las argucias para investigar o espiar a todo el aparato
no solamente socialistas, sino a todo el aparato político. Y también pide a los medios que no se hagan eco de esas denuncias apócrifas o de dar tanto lugar a declaraciones a veces demasiado incendiarias y que no tienen fundamento más que el de destruir la imagen del adversario. Y por eso mismo la propia derecha dice que lo que intenta ahora Sánchez es intervenir no solamente al poder judicial, sino también a los medios. Y por eso le señalan y le dicen que que esto que viene ahora será la afinación de un proyecto dictatorial basado en su propia figura. Es la acusación que le hacen claramente los de derecha. Y la regeneración que tú comentas, que cómo se va a regenerar, pues él hace un llamado a la sociedad en general para hacerlo. Pero como yo digo, esa sociedad, salvo algunos sectores más politizados o cercanos al Partido Socialista, no ha salido a la calle para defender supuestamente el peligro que tiene la democracia española de caer en manos de una guerra civil, entre comillas, en los tribunales y en los ámbitos políticos. Pero sí es seguro que ante las elecciones europeas de junio, tendrán ellos que, me refiero al Partido Socialista, tendrán que afinar las estrategias y buscar aliados. Y si es seguro, como dijo el propio presidente de la Generalitat, el que se haya tomado este tiempo es bueno que no renuncie, pero si no hace nada, será en vano y habrá quedado en una comedia, porque ese tiempo que se tomó debería ser suficiente como por haber sentado bases para a partir de ahí empezar a reconstruir, si es que se quiere, esta democracia española. Homero Fernández, periodista uruguayo radicado allí en Barcelona, colaborador de En Perspectiva desde España. Gracias, Homero. Un gusto como siempre. Y si te parece, retomamos el contacto en cualquier momento. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo.